Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al versículo 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. En esta mañana nos ocuparemos del mensaje a la tercera iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. La primera iglesia a la cual el Espíritu le dirigió el mensaje fue la iglesia de Éfeso. Y recordamos que Éfeso era una iglesia activa, muy trabajadora, pero muy religiosa. O sea, todo lo hacían mecánica y automáticamente, sin estar su corazón envuelto en sus actividades. Y Éfeso le dice: Cristo, voy a quitar el candelero si no regresas a tu primer amor. Entonces vimos en esta iglesia el peligro de volvernos autómatas, o de hacer lo que hacemos de una forma mecánica sin que nuestro corazón esté realmente en lo que estamos haciendo. Y eso solo Dios lo puede ver. En el segundo mensaje, que fue a la iglesia de Esmirna, vimos que no hay ninguna reprensión contra esta iglesia, porque era una iglesia perseguida, oprimida, una iglesia donde estaba bajo la tiranía del régimen romano y donde sufrieron hasta lo indecible por causa de su testimonio. Y en esta cuarta serie, que es la tercera iglesia de Pérgamo, vamos a ver en esta mañana el amalgamiento o la unión de la iglesia con el mundo. El mensaje a la iglesia de Pérgamo es que fue una iglesia como las hay muchas ahora, que se han casado, que se han unido, que se han mezclado en un yugo desigual con el mundo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos en primer lugar, como estamos acostumbrando, a describir la situación histórica y geográfica donde se encontraba la iglesia que nos atañe en esta mañana. Pérgamo fue una ciudad que por 300 años se le llamó la capital del Asia Menor. Por 300 años, la ciudad de Pérgamo fue la capital del Asia Menor. Pérgamo estaba construida sobre una colina cónica que dominaba desde el río Caico, y desde su parte más alta se podía ver todo el mar Mediterráneo, el cual se encontraba aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad. Ahorita el mar que está ahí es el mar Egeo. Esta ciudad nunca alcanzó el éxito comercial de Éfeso o de Esmirna, como vimos en las clases pasadas, pero la ciudad de Pérgamo sobrepasó culturalmente a todas las ciudades de Europa, África del Norte y Asia Menor, pues tenía una biblioteca con 200,000 pergaminos. Solamente la sobrepasaba la biblioteca de Alejandría. Cuando hablamos nosotros ahorita de 200,000 volúmenes de literatura o de filosofía griega, pues no nos sorprende mucho, porque las bibliotecas comunes y corrientes tienen más que eso. Pero recordemos que no se había inventado la imprenta. Entonces, es increíble que sin imprenta hayan podido tener tal magnitud de libros y de literatura. La ciudad de Pérgamo tenía 2 santuarios muy famosos a 2 dioses del tiempo de Roma. Un altar era la diosa Atenas,
y el otro al dios Zeus. El altar a Zeus tenía 14 metros de altura y su aspecto era como de un gran trono o una silla durante el día. Y todos los años se ofrecían sacrificios al dios Zeus. También tenían otro altar, aparte de estos dioses paganos, que se llamaba el templo para el dios Esculapio, que significa en el latín el dios de la sanidad, o el dios que curaba las enfermedades. Y a este dios venían cientos de personas con sus enfermos y las personas eran sanadas. Entonces aquí nos habla de que todo lo sobrenatural no necesariamente tiene que venir de Dios. Actualmente también encontramos que pueden traer enfermos a estatuas o a ídolos, o personas que supuestamente tienen dones de sanidad sin que necesariamente ese poder de sanidad venga de Dios. También en este templo que tenían, que representaba al dios Esculapio, a este dios se le simbolizaba con una serpiente. Y esto es interesante porque ahora la medicina en general, o los símbolos de la medicina actualmente, es una serpiente. Y si hay médicos en esta mañana, lo van a ver ustedes en el emblema del símbolo de la medicina, una serpiente enrollada en un palo. Pérgamo, también aparte de la adoración a los dioses paganos, era el centro mundial para la adoración del César. La gente de toda el Asia Menor tenía que venir a esta ciudad una vez al año a quemar incienso al César y llamarle, levantaban la mano como a Hitler y le decían Heil Hitler, le decían Heil César, tú eres el Señor. Y escuchen, después de que quemaban incienso, se les entregaba un pergamino o diploma donde habían cumplido con la obligación de reconocer al César como el Señor. Entonces, eran muy pocos los cristianos o la gente en esta época que tenían que ir en contra del Imperio Romano y no quemar incienso al César. Actualmente, cualquiera de ustedes que vaya al Asia Menor va a encontrar en la ciudad de Pérgamo una ciudad que ahora se llama Pergama, que es el nombre turco para palabra griega Pérgamo. Entonces, ahorita ahí se encuentra la ciudad de Pergama. Comenzamos con la introducción del Señor Jesucristo a esta iglesia ubicada con 3 templos a dioses y donde dice Jesucristo que en esta ciudad se encontraba el trono de Satanás, lo cual vamos a ver a continuación. El Señor Jesucristo se presenta a la iglesia diciéndole estas palabras en el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 kilos, dice esto. En la iglesia de Éfeso se presentó a Cristo como el que tiene las 7 estrellas y caminando en medio de los 7 candeleros. En la iglesia Esmirna se presentó como el que estuvo muerto y vive y eternamente subsiste. Y al mensaje a Pérgamo se le representa con la espada que tiene 2 kilos. Si ustedes leen Hebreos 4:12, ahí descubrimos que esta espada es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué Jesucristo se acerca a la iglesia de Pérgamo diciéndoles o advirtiéndoles? Recuerden que yo tengo la espada de 2 kilos. Bueno, dice Hebreos 4:12, todos se lo saben de memoria, me imagino, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 kilos, y penetra y hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Por qué la Biblia se retrata o se ilustra con 2 filos como una espada? Por la simple razón que la Biblia tiene 2 filos porque con un filo salva y con el otro filo juzga. Con un filo salva y presenta la salvación y corta al pecador del pecado para separarlo para Dios, pero con el otro filo juzga. En otras palabras, el poder de la Biblia es doble. En esta mañana cualquiera de ustedes, al oír la Biblia y la palabra de Dios, puede penetrar un filo de ella
y cortar aquello que no quiere Dios y extirparte el tumor, el cáncer de tu pecado. La Biblia puede ser como un bisturí en las manos del médico por excelencia, pero la Biblia en esta mañana también puede ser para ti algo contraproducente. En lugar de cortarte y aliviarte, la Biblia te puede juzgar y condenar eternamente. ¿Por qué Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo, estoy con una espada de dos filos? Simplemente Cristo le está diciendo que ellos tienen que separar de la iglesia la luz de las tinieblas, el mundo de la santidad, el pecado del juicio eterno. ¿Por qué? Porque las iglesias actualmente, como en aquellos tiempos, comienzan a mezclarse y amalgamarse con el mundo y las costumbres del mundo. Actualmente, ahora está de moda en muchos lados el rock cristiano. Y me dicen, ¿no ha oído usted el rock cristiano? Le dije, no, ni tampoco conozco las cervezas cristianas, ni los cigarros cristianos. Tampoco hay marihuana cristiana, ni coca cristiana. Entonces, tampoco hay películas pornográficas cristianas, ilustrativas del sexo. Y todas estas cosas que están entrando a la iglesia, lo único que están haciendo es permear y leudar la santidad de la palabra de Dios. En el versículo 13, el Señor Jesucristo, como a todas las iglesias, comienza diciéndoles, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. No significa que el trono de Satanás estaba en la iglesia. Significa que la iglesia estaba ubicada en la ciudad que Satanás escogió en este tiempo particular, hace 2000 años, para establecer su trono. Entonces, Cristo sabe que esta iglesia estaba, fíjense nada más, era una lámpara y una luz en el mero lugar, en el centro de la adoración de Satanás. Y Cristo le dice a esta iglesia que retienen su nombre, que no han negado su fe, ni en los días en que Antipas, su testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero dice Cristo, tengo contra ustedes dos cosas. Número uno, que en la iglesia tienen a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y en segundo lugar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Quiero que observen ustedes entonces en el versículo 13 que la iglesia de Pérgamo se encontraba en un lugar geográfico donde Satanás tenía su silla. Alguien me podrá decir, yo creía que Satanás tenía su trono en el infierno. Estás muy equivocado. Satanás no está en el infierno, ni tampoco tiene su trono en el infierno. El trono de Satanás puede ocuparse en cualquier lugar. Yo estoy seguro que ahorita está en Acapulco, o en cualquier otro lugar o puerto, porque siempre, no es por nada, pero es increíble la forma de la actividad diabólica y satánica en todos los puertos. La degeneración moral, las drogas están relacionadas con los puertos actualmente en el mundo. Dice 1 Juan capítulo 5 que el mundo entero está bajo el maligno. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los necios para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Entonces Satanás escoge de vez en cuando, a lo mejor cambia cada mes o cada 6 meses, la Biblia no lo revela, pero aquí en este tiempo Satanás tenía su trono ahí exactamente en la ciudad de Pérgamo. Entonces Pérgamo era una ciudad con una actividad demoníaca altamente malévola. Y ahí, en esa iglesia, Cristo les dice en el versículo 13, retienen mi nombre, no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Dice el historiador Josefo, que Antipas era un esclavo, y una vez en el Coliseo romano se acercó el César, y al subir al trono se acostumbraba a que todo el pueblo se levantara y le dijera, salve César. Y después se hincaban y lo reconocían como a un dios. Los césares se proclamaron dioses. Calígula hizo dios a su caballo, para que sepan cómo andaba la cosa.
Un día, dice el historiador Josefo, que estaba todo el Coliseo hincado y de repente entre miles de personas, un esclavo morenito estaba parado. Entonces el César le dijo al centurión romano, oye, ve y pregúntale a ese señor que si no sabe que se tiene que hincar. Ese señor se llamaba Antipas y era el esclavo de una casa de cristianos. El centurión se acercó y le dijo a este esclavo Antipas, oye Antipas, ¿qué no sabes que tienes que hincarte para decirle a César, Dios? ¿Qué no sabes que si no te hincas, todo el mundo está en contra de ti? Entonces Antipas le contestó al centurión romano y le dijo, ve y dile al César, que si todo el mundo está contra mí, yo estoy contra todo el mundo. Entonces Antipas, dice la historia, fue metido en un toro de bronce con aceite hirviendo. Ahí lo echaron vivo y murió como mártir de Jesucristo. Por eso Cristo le llama a Antipas, mi testigo fiel. Un hombre en esos tiempos que no le importó que todo el mundo estuviera contra él. Vean la presión tan grande. No era la presión de su familia, ni de sus amigos en la escuela, ni de sus amigos en el trabajo. Era la presión del mundo romano. Y dijo Antipas, estoy dispuesto a ir en contra de la corriente. Si todo el mundo está mal, yo no tengo por qué estar como el mundo. Y Antipas se levantó y se proclamó a sí mismo seguidor de Jesucristo. Ahora la doctrina que estaba en la iglesia de Pérgamo, la herejía que estaba creciendo dentro de esta iglesia y en muchas iglesias del siglo XX, se le llama la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. La historia de Balaam y de Balac la encuentran ustedes en el libro de los Números, capítulo 22 al capítulo 31. Y aquí encontramos que Balaam era un profeta de Dios. Y le dice Dios a Balaam. Balaam le dice Balac, el rey pagano en aquel tiempo. Balaam, te doy $1,000,000 si maldices a Israel. Y Balaam dice, no, yo soy profeta de Dios, no puedo hacer eso. Te doy $3,000,000 y para esto, cada vez que Balaam trataba de seguir las órdenes de Balac, Dios detenía a Balaam para que no maldijera a su pueblo Israel. Un día usó una asna, un burro se le atravesó y le comenzó a hablar a través de un ángel. Y vean ustedes cómo ni siquiera a través de esto Balaam quiso ser fiel a Dios. Llegó el momento que después de 3 veces que Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios se lo impidió, entonces Balaam representa a la unión de las iglesias con el mundo que se venden. Balaam era un profeta que predicaba por dinero. Y entonces no soportó la mordida que le daba el rey Balac y dijo a Balaam, ya sé, como Dios no quiere que yo maldiga a Israel, vamos a solucionar esto. Voy a tratar de que las mujeres moabitas, que eran mujeres de la calle, las voy a mandar a la congregación de los israelitas para que los judíos, al ver la danza de los 7 velos de las mujeres moabitas, comiencen a lebrestarse, tengan relaciones con ellos y nazcan entre el pueblo de Israel gente pagana. Entonces Balaam envió a las mujeres al campamento de Israel y comenzaron a tener relaciones sexuales con mujeres paganas, idólatras y involucradas en el ocultismo y en el satanismo. Después de esto, entonces vemos que Dios juzga a Israel, pero esto se llama la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam en la iglesia moderna? La mezcla del mundo con la iglesia. Vean 2 Corintios capítulo 6. Y este principio está expuesto en el Nuevo Testamento, donde se nos prohíbe a los cristianos o a la iglesia mezclarse, casarse, cristiano con incrédula, incrédula con cristiano, o cristiana con incrédulo. Se nos prohíbe en la Biblia tener sociedades permanentes con gente no cristiana. Dice 2 Corintios 6, versículos 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Quiero que noten la frase en el versículo 14, yugo desigual. ¿Esto significa que no podemos tener amigos no cristianos? No dice eso. ¿Significa que no puedo hacer negocios con una persona no cristiana? No dice eso. Lo que sí dice es lo siguiente. Si ustedes conocen los ranchos, van a ver que cuando los bueyes aran, ¿qué se les pone en medio a los dos bueyes? Un yugo. Y el yugo es para que los dos anden todo el día juntos y no se vaya uno para acá y el otro para allá. Entonces, lo que se nos manda es que no haya un yugo entre mí y Juan, por ejemplo, que no es cristiano, y yo diga, mi mejor amigo es un muchacho no cristiano. Ahí sí ya no puedo. Puedo tener amigos no cristianos en la escuela y los veo todos los días, ¿cómo estás?, etcétera, etcétera. Sí me tomo un café, pero de eso a que él sea mi mejor amigo, no es posible. ¿Qué comunión puede haber entre los dos? Yo quiero pensar en la Biblia, quiero pensar en la moral, y mi amigo siempre me está diciendo que las muchachas, que el sexo, que este y que el otro, que la copa, que la marihuana, no puede haber comunión. Entonces, dice la Biblia, ten cuidado que tu mejor amiga o tu mejor amigo, no sea una persona que todo el día ande contigo, porque esto se llama yugo desigual. Ahora, esto también se aplica al matrimonio. Cuando un cristiano se casa con una persona no cristiana, está casándose con un hijo del diablo. Y si quieres tener al diablo como tu suegro, cásate con un incrédulo. Si quieres llevarte al diablo como tu suegro, no hay ningún problema. Pero si tú te casas con una incrédula o con un incrédulo, la Biblia dice, vas a llorar lágrimas de sangre. Espinas será a tus costados. Te lamentarás, y para que se convierta tu marido o tu esposa, van a pasar años en la que vas a recoger tu cosecha por la desobediencia. Entonces, no es posible la unión entre dos personas. Si te quieres también casar, si tú eres cristiana y te quieres casar con un incrédulo, te estás casando con un muerto. ¿Quieres casarte con un cadáver? Cásate con una persona no cristiana, porque es un cadáver espiritualmente delante de Dios. Y en tercer lugar, esto se aplica también a las sociedades en los negocios. Un cristiano puede decir, vamos a hacer un negocio de un restaurante, por ejemplo, o un restaurante X. Y viene una persona no cristiana y te dice, vamos a poner 50% y 50%. Ahí no puedes entrar a hacer negocio. Porque te haces una sociedad con una persona incrédula. Sí puedes hacer negocios y vender y ser la sucursal de una compañía, etcétera, 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 pero por favor entiéndanlo. No puede haber un negocio donde la mitad de las ganancias estén en sociedad con una persona no cristiana. ¿Por qué? Porque tienes de socio al diablo. Y algún día vas a lamentar, algún día vas a tener que preocuparte. Si lo haces con un cristiano, muchos me han dicho, es que muchos cristianos son peor de tranzas todavía que los incrédulos. Bueno, nada más que hay algo importante. Cuando hay eso, ya interviene el pastor o la iglesia. Y si tu amigo socio cristiano no te cumple, ven conmigo, lo reprendemos, lo exhortamos, le damos un plazo, y a los 3 o 4 meses lo sacamos de la iglesia. Lo sacamos de la iglesia porque no vamos a permitir en la iglesia que ninguno trance a otra persona, y menos a sus hermanos en la fe. Eso sí, no lo podemos permitir, porque no podríamos mezclar la cizaña con la luz dentro de nuestra propia congregación. Esta mezcla del mundo con la iglesia o del cristiano con el mundo es muy rara, y se los voy a explicar. ¿Qué acaso no dijo Cristo en Juan 15 que el mundo nos odia? ¿No dice eso? Entonces, ¿cómo es posible que si el mundo nos odia, nosotros nos mezclemos con los que no nos quieren? Eso no es lógico, no es verdad. Pero escuchen cuándo sucede esto. Fíjense esto. El mundo, dice la Biblia, nos aborrece si nosotros guardamos el testimonio.
Pero si tú te haces como el mundo te va a aceptar. Y entonces, sí, ¿cómo estás? Ven, que te compadre. Llegaste a la mera hora de las chelas. Llegaste a la mera hora que estamos destapando la botella. Llegaste a la mera hora en la casa en la que estamos pasando la película pornográfica. Cuando tú te haces como ellos, el mundo está con los brazos abiertos. Pero cuando tú eres diferente, el mundo te hace esto. Te empuja, no te soporta. Porque no soportan que seas diferente. Ya lo vimos en otros estudios anteriormente. Entonces, ¿cuándo es cuando se mezcla o la iglesia o el cristiano con el mundo? Cuando la iglesia o el cristiano comienza a perder su testimonio. Cuando una muchacha ya anda en la calle y se viste como las demás, las que se visten así, te van a, hola, ¿cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo estás, Panchita? Etcétera, etcétera. Y te van a recibir porque te vistes como ellas y te identificas como ellas. Pero si traes tu vestido largo y tú andas con minifalda, ya llegó Sor Juan Inés de la Cruz. Ya llegó San Martín de Porres, ya llegó San Crisóstomo, y comienza la persecución porque somos diferentes. Y de eso se trata, de ser diferentes. Y que nos persigan, de eso se trata, que nos persigan. Porque si comienza la persecución, ¿por qué crees que viene la persecución? Porque estás guardando tu testimonio. Es la mejor señal de que eres hijo de Dios. Entonces, cuando el cristiano o la iglesia, y es el común iglesia, ¿verdad? Cuando la iglesia entera se hace como el mundo y acepta las normas del mundo, es porque la iglesia ha perdido su testimonio delante de Dios. Ahora nosotros encontramos que también no solamente esto es peligroso, sino que esto fue lo que pasó en el año 420 después de Jesucristo. Cuando nació la iglesia cristiana, nació 50 días después de la crucifixión de Jesucristo. Aquí murió Jesucristo 50 días después, en el día de Pentecostés. La palabra Pentecost en el hebreo significa 50. 50 días después, el Espíritu Santo viene al mundo y baja, y se queda haciendo su templo y su iglesia en medio de nosotros. Durante 400 años no había iglesias construidas con velas, incensarios, cruces, monumentos a las cruces grandísimas de 50 metros de altura. No había papas, no había cardenales, no había arzobispos, no había liturgia, no había ceremonias. Durante cerca de 400 años la iglesia se reunía en las casas, en las catacumbas. No había ningún orden eclesiástico como el que nació cuando el último emperador romano, Constantino, se convierte en la batalla de Milvai. Del año 400-420 en adelante, ¿qué cosa pasó? Un emperador romano, fíjense lo que hizo, agarró el cristianismo y lo absorbió y declaró, de aquí en adelante, el imperio romano comienza a tener la religión oficial, que es el cristianismo. El emperador nombra a un jefe. Antes había nada más 2 obispos, la palabra obispo significa supervisor, había 2 supervisores en Constantinopla y en Alejandría, y el emperador Constantino nombra a un jefe universal y le pone el nombre de papa. La palabra papa significa jefe universal. Más adelante le pusieron en latín Vicarius Dei Filis, aquí en la corona, que significa representante del Hijo de Dios. De ahí en adelante, cuando se unió la iglesia con el Estado, ¿saben qué pasó? Que la Biblia se prohibió. Y del año 500 hasta 1961, que gracias a Juan 23 fue el primer papa que abrió la Biblia, el primer papa que abrió la Biblia y que permitió que se leyera la Biblia, desde el año 500 hasta 1961, que fue el segundo concilio vaticano, se cerró la Biblia. ¿Y qué creen que pasó al cerrarse la Biblia? Que al cerrarse la Biblia se introdujeron al cristianismo las siguientes herejías. En el año 421, lo primero que se hizo fue el primer culto a María. En el año 593 se inventó el purgatorio. En el año 788 se introdujeron la adoración a las imágenes, a las reliquias y a los santos.
En el año 788 después de Cristo se establece ex cátedra el culto a María. En el año 1074 se prohíbe a los sacerdotes casarse, o el celibato sacerdotal. En el año 1075 se establece el divorcio obligatorio de esposas casadas con sacerdotes. En el año 1100 se comienza a cobrar por las misas. Y cuando un muerto llega a la tumba, a través de cierta cantidad de dinero, por las misas gregorianas, la misa puede sacar al muerto del purgatorio. En el año de 1115 se establece la confesión auricular, o sea, hay que confesar los pecados a un hombre. En el año 1190 se introduce la venta de indulgencias. En el año 1215 se decreta que la hostia se cambia en el cuerpo y la sangre de Cristo y se le domina la doctrina de la transubstanciación. En el año 1226 se establece que la hostia tiene que elevarse. Y en el momento que se eleva, el sacerdote tiene poderes para convertir la hostia en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. En el año 1229 se prohíbe que cualquier persona que no sea sacerdote lea la Biblia. En el año 1303 se declara que la Iglesia romana es la única iglesia verdadera y que solo en ella hay salvación. En el año 1415 se ordena que solo los sacerdotes ordenados en Roma pueden oficiar la misa. En el año 1439 se establecen 7 sacramentos y se dice que si no se cumplen, cualquier persona se va al infierno. En el año 1546 se le da a la tradición la misma autoridad de la Biblia. En el año 1634 se promulga que el Papa tiene la autoridad de hacer santa a cualquier persona después de muerta. Se establece como la doctrina de la canonización. En el año 1854 se establece la doctrina que María no tuvo hijos y se describe como la doctrina de la Inmaculada Concepción. En el año 1870 se declara que el Papa es infalible y que todo lo que el Papa habla es exactamente como si hablara Dios. Y en el año 1950, o sea, de nuestra era, se declara la asunción de María, que María no murió, que resucitó sin haber muerto de entre los muertos. De entre todas estas doctrinas que ustedes acaban de oír, cuando abrimos la Biblia, pues vemos, ¿verdad?, lo que son tradiciones. Por ejemplo, un papa dice, hay que confesarse con los hombres. ¿Sabían ustedes que Juan 23 quitó esta confesión? La pregunta es, ¿cuál de los dos papas fue infalible? ¿Quién de los dos hablaba en el nombre de Dios? Llega uno y pone una cosa, llega otro y quita la otra cosa. Entonces vemos que esta confusión en las doctrinas, a la luz de la Biblia, no hay purgatorio. Dice Hebreos 9:27 que cuando muere un alma, inmediatamente viene el juicio de Dios. En la Biblia no existe el limbo, el invento de que los niños, si no se bautizan, se van a un lugar que se llama el limbo. ¿Dónde lo sacaron? ¿Quién sabe quién lo inventó? En la Biblia no existe que cuando alguien se muere, se le puede rezar a los muertos. Porque cuando una persona muere, ya no tiene oportunidad de una segunda oportunidad. En la Biblia se prohíbe el segundo mandamiento, la adoración y veneración de las imágenes. La honra a los santos, porque son hombres iguales que nosotros. La Biblia prohíbe la idolatría. ¿Dónde se inventó? ¿Quién sabe? No estaba en la palabra de Dios. Pero Cristo dijo, cuando conozcan la verdad los hará libres. Y gracias a Dios que Juan 23 abrió la Biblia y ordenó que podían leer la Biblia todos los fieles, tanto de la Iglesia Católica como protestante, como de cualquier religión. Y de 1961 a nuestros días hemos visto el milagro del siglo, católicos leyendo la Biblia. Iglesias que se lee la Biblia, católicos convirtiéndose a Jesucristo y descubriendo que su religión no los podía salvar, que necesitaban un nuevo nacimiento, que necesitaban confiar en la obra de Cristo y no en las reliquias, ni en los santos, ni en la misa a San Crisóstomo, ni pedirle a la Arcángel San Gabriel, sino a la sangre y a la muerte de Cristo como el único medio para salvarnos del pecado. Entonces, cuando el cristiano comienza a leer la Biblia, descubre la diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Entre las principales doctrinas que Roma también estableció, se encuentran las siguientes. Hay una doctrina que hizo a Roma
la sucesora de la iglesia cristiana, la cual es nada más una ficción. Roma dice lo siguiente, que cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, afirman que la iglesia romana es la verdadera iglesia por estar construida sobre la cabeza que es Pedro. Sin embargo, es importante leer lo que dice la Biblia. La Biblia no dice en ninguna parte que Pedro es la roca. El Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, Pedro en su primera carta, en su primer capítulo, Deuteronomio capítulo 32 en el Antiguo Testamento, y todos los consejos bíblicos dicen que la roca es Jesucristo. ¿Qué significa entonces cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Es importante analizar el contexto original griego. La palabra roca en el griego tiene dos raíces. Una es Petros y la otra es Petra. Cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Petra, la palabra Petra significa piedra chiquita. Y cuando dice Cristo, sobre esta, tú eres Petros, y sobre esta roca, o sea, sobre él usa la palabra Petros, que significa roca gigante. Entonces le dice a Pedro, Pedro, tú eres una piedrita, y yo soy la piedra mayor, y sobre mí estará edificada la iglesia. Número 1. Número 2. Si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Si hubiera sido la intención de Jesucristo que hubiera sucesión apostólica papal, ¿por qué los apóstoles no nombraron a Pedro en Hechos capítulo 15, en el primer concilio de la iglesia, que presidiera a la iglesia el apóstol Pedro, y lo presidió Santiago? Número 3, ¿por qué no hubo papas durante 400 años? ¿Por qué fue un emperador romano el primero que nombró al primer jefe universal de la iglesia? Todas estas preguntas son de demasiada importancia para nuestras vidas, para derrumbar la ficción, el invento de que Pedro es el papa y los demás papas son los sucesores de Pedro. En segundo lugar, la iglesia romana enseña que hay una mediadora que es María. Los santos y los hombres. 1 Timoteo 2:5, apúntenlo por favor, dice con la claridad y transparencia de un río en calma. Dice 1 Timoteo 2:5, porque no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay hombres, no hay ángeles, no hay querubines, no hay serafines, no hay nadie. La Biblia dice, uno, Jesucristo. Dice Hechos 4:2, Hechos 4:2, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo, hombre. Entonces, la iglesia cristiana tiene como la roca a Cristo, la iglesia romana tiene a Pedro. La iglesia cristiana tiene un mediador, Jesucristo. La iglesia romana tiene a María, a los santos, a los cardenales, a los obispos, a los hombres. La iglesia cristiana tiene nada más una autoridad, la Biblia. La iglesia romana tiene la Biblia más las tradiciones de los hombres. La iglesia cristiana nos habla que la salvación no se encuentra en ninguna iglesia. La iglesia cristiana no salva a través de ningún sacramento, a través de ningún dogma, a través de ningún concilio. La Biblia dice que la salvación del alma no se encuentra en las liturgias ni en los sacramentos, sino en la sangre preciosa de Jesucristo. La iglesia cristiana lleva a la persona a adorar a Dios a través del Espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Roma lleva la adoración a través de las reliquias, los santos, María, la hostia, etcétera, etcétera. Y en último lugar, la iglesia cristiana enseña dos lugares para los muertos, el cielo y el infierno. Roma enseña el cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo. Esta mezcla
del Estado con la Iglesia tiene sus repercusiones en 1990. Y ahora en 1990 hay un problema grave, gravísimo, que de acuerdo a nuestra Constitución en México, el artículo 130 de nuestra Constitución y el artículo 24 establecen lo siguiente. El gobierno de la República Mexicana no puede otorgar la personalidad jurídica a ningún credo, culto o religión. El Vaticano, al haberse constituido, escúchenme esto, en un Estado, en ese momento viola la Biblia cuando dijo Cristo, no se unan al mundo. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. La Iglesia no puede tener poder político. La Iglesia no es un Estado, ni se puede regir como un poder político. Y sin embargo, ante nuestros ojos tenemos a un Estado ejerciendo la prerrogativa de Iglesia y Estado al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema en México? Es el problema el siguiente. Si México abole o elimina el artículo 130 constitucional, va a pasar lo siguiente, que se le entrega al clero la personalidad jurídica de la cual carece hasta el momento de ahora, y desde ese momento en adelante se les tienen que devolver sus terrenos y edificios. Ustedes saben que en México cualquier templo es propiedad federal. Y cuando en México reconozca al Vaticano como un Estado, aboliendo el artículo 130, va a haber en México personas con dos ciudadanías. Todo católico es ciudadano del Vaticano, no sé si lo sepan, porque es un Estado, y ciudadanos mexicanos. La pregunta es, ¿por quién van a votar? ¿A quién le van a ser fiel? Cuando el Vaticano esté en contra de las leyes mexicanas o cuando México reclame nuestra lealtad y gratitud a nuestros lábaros patrios, a nuestros héroes de la independencia, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución mexicana no puede permitir que haya dos ciudadanías en nuestra patria. Estos problemas, gracias a Dios que no soy abogado, se los dejamos a ellos. No sé cómo lo van a resolver, pero si se viniera a abolir este artículo, sería como tumbar a Benito Juárez o volar la estatua de Benito Juárez, el cual promovió la separación de la Iglesia y del Estado. Y en último lugar, dice Cristo a la iglesia de Pérgamo, que no solamente había una doctrina de amalgamiento y de fusión entre el mundo y la Iglesia, que culminó, ya lo vimos con Roma, sino que también en esta Iglesia había otra falsa doctrina. Cometían fornicación los cristianos y retenían la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas la examinamos la clase pasada, en el mensaje a la iglesia de Esmirna y en la iglesia a Éfeso. Entonces esta doctrina es la doctrina donde el gobierno puebla y donde la iglesia comienza a ser manejada como un partido político y no como lo es. Hay iglesias ahorita donde la gente vota por su pastor. Me gusta ese pastor, mayoría de votos, y lo ponen como si fuera el PRD o el PAN o el PRI. Y así no se eligen los líderes espirituales en la iglesia, ni tampoco las posiciones espirituales. Cristo acaba diciéndole a Pérgamo que se arrepienta en el versículo 16. Porque si no se arrepiente, dice, vendría a ellos pronto y pelearía contra ellos con la espada de su boca. Es interesante que a todo problema de herejía y de pecado existe el arrepentimiento. En esta mañana tú eres una cristiana y estás saliendo con un muchacho que no es cristiano, la respuesta es arrepiéntete. Eres un muchacho cristiano y estás saliendo con una muchacha no cristiana y la has tomado en serio, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes va a pasar lo siguiente. No te puedes burlar de Dios. Va a pasar que Dios te va a dejar que te cases con esa persona. Dios lo va a permitir. No digas, es que Dios quiso que me casara con ese muchacho. No, Dios no lo quiso. Lo que pasa es que antes de tu matrimonio tú vivías en desobediencia. Y si desobedeciste siendo novio o novia de tu fulano o de esa fulana a Dios, Dios va a decir lo que siembras, recoges. Te vas a casar con ese muchacho, o te va a embarazar, o te vas a ir con él, y en ese momento vas a quedar bajo el juicio de Dios.
¿Quieres seguir en sociedad con tu socio al 50-50? 50 por 50, no hay problema. Algún día vas a llorar lágrimas de sangre cuando descubras que te transó y se llevó hasta tu camiseta de tu casa. Hermanos, el arrepentimiento es, en esta mañana, decirle a Dios, Padre, he pecado contra ti. Estoy mezclándome con el mundo. La doctrina de Pérgamo también es el sábado en la noche tener aquí la botella y brindar en la cantina con tus cuates. ¡Ajú, viva Juan Charrasqueado! Y el domingo en la mañana, santo, santo, santo. Eso es la doctrina de Pérgamo, mezclarte con el mundo. La doctrina de Pérgamo es el jueves en la noche irte al dominó con tus cuates, emborracharte con tus cuates, irte con tu amante el miércoles y venir el domingo, Señor, santo es tu nombre. No podemos mezclar el mundo con la iglesia. La doctrina de Pérgamo es vestirte como Juana la loca de lunes a viernes, con pantalones tan ajustados que parece que trabajas en el Ataide. Te dicen la trapecista del circo Ataide. Lo único que te interesa es atraer la atención sobre tu cuerpo. Y el domingo vienes con un vestidito aquí, pero hasta acá en el cuello. Y te disfrazas entre semana como trapecista del Ataide. Eso es el amalgamiento con el mundo. No podemos servir a dos señores. No podemos presentar una cara en el mundo y presentar la cara de San Martín de Porres el domingo en la iglesia. Dios nos ha llamado a la santidad, a la consagración total, y Dios quiere que nosotros entendamos que al que venciere, dice el versículo 17, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. ¿Saben ustedes que el blanco, la palabra blanco en la Biblia significa las vestiduras blancas en Apocalipsis 3:5, túnicas blancas en Apocalipsis 7:9, lino blanco en Apocalipsis 19:8 y el trono blanco de Dios en Apocalipsis 20:11 significa la pureza y la santidad. Existen dos palabras para nuevo, y cuando dice una piedrecita nueva, se usa la palabra kainos, algo que no ha sido hecho antes, o sea, nuevo totalmente. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:12 se nos habla de una nueva Jerusalén. Nunca una ciudad será igual a la nueva Jerusalén que tendremos. Van a venir todos los arquitectos del mundo y van a ver los muros de la nueva Jerusalén y van a decir, ¿pero qué material usaron? ¿No entiendes? Una perla de puerta. ¿Quién ha visto una perla de puerta actualmente? Los cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Va a ser un brillo que no va a haber luz artificial en la nueva Jerusalén. Y todo esto será hecho nuevo. O sea, antes no había sido hecho. Dice la Biblia que habrá cielos y tierra nueva. Vamos a caminar en esa tierra y no vas a reconocer nada. Esas rosas y ese árbol tan hermoso que está ahí enfrente no se va a comparar con los árboles y las rosas y las palmeras y los animales que existirán en la tierra cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Esta piedrecita blanca significa lo siguiente, que al creyente se le va a dar una nueva vida, un nuevo carácter perfeccionado. Por eso no extrañes a tu ex esposo. Por eso no me digan, hermano, cuando vaya al cielo, ¿estará el pirata, mi perro, conmigo? Cuando me vaya al cielo, ¿estará mi periquito que tanto quiero? Cuando os vaya al cielo, mi esposo que tanto amo, ¿estará allá? Todo será nuevo, mis hermanos, porque Dios hará cielos y nueva tierra. Y la Biblia dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, al que se separe del mundo. No nos necesitamos ir a un convento ni separarnos del mundo para vivir lejos del mundo. El que pueda vivir en el mundo, pero sin manchar sus ropas, le daré un nombre eterno por siempre en los cielos. Las promesas en la Biblia son maravillosas y Dios nos vuelve a decir esta mañana, sean santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. No te trates de burlar de Dios. Búrlate aquí lo que quieras y ven con cara de santo al domingo. Dios conoce lo que tú haces entre semana y algún día el juicio de Dios tiene que caer sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo. Si andamos en la santidad y en la bendición, Dios nos promete bendecirnos grandemente.
La paz de Dios no tiene precio. Y es mucho mejor vivir con paz y sin dinero mal habido, que vivir en ansiedad con dinero que hemos hecho a través de tranzas en los negocios. Muchachas, manténganse limpias con sus novios. No permitan que sus novios las toquen. Sus cuerpos son puros, ustedes son como rubíes, como joyas delante de Dios. El día del matrimonio es el día en el que ustedes pueden tomar el privilegio de tener relaciones sexuales. Dios prohíbe las relaciones antes del matrimonio. Traten de llegar al matrimonio como vírgenes, hombres y mujeres, para que sean bendecidos grandemente por Dios. Y en último lugar, muchos de ustedes en esta mañana han pecado. ¿De qué pecado eres culpable en esta mañana? ¿De amalgamarte con el mundo? ¿De andar con incrédulos como tus mejores amigos? ¿De tener algún problema que estás mezclando con tu vida cristiana? Arrepíntanse en esta mañana. La misericordia de Dios en este momento es hasta los cielos. Y si tus pecados ahorita fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Despidámonos en oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo eres, Dios del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Dios de la Biblia, creador de todo el universo, Señor de lo invisible y Señor de lo visible. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento que estamos delante de ti, muéstranos con tu Espíritu, Padre, que si no hay arrepentimiento, pelearás contra nosotros. O estamos peleando de tu lado y pertenecemos a tu ejército, o nos convertimos en enemigos de ti. Y tu palabra dice, almas adúlteras, que no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Padre, te damos gracias por habernos llamado con un llamamiento santo, con habernos dejado tu palabra para que pudiéramos discernir entre la verdad y el error, entre la verdad y las tradiciones inventadas por los hombres. En esta mañana hay muchas personas que necesitan el arrepentimiento, que necesitan entregar sus vidas, tal vez por primera vez, al Hijo de Dios. Y ahí sentado desde tu lugar, yo te pido en el nombre de Jesucristo que te arrepientas de tus pecados, que creas en Jesucristo como el Salvador del mundo, que vengas a la Biblia con un corazón limpio con la sangre de Cristo y que le permitas al Salvador transformar tu vida en esta mañana o dar el primer paso para que tu vida sea santa ante los ojos de un Dios santo. Si alguna persona en esta mañana quisiera invitar a Jesucristo a su vida por primera vez, no importa qué religión tengas, no importa que seas católico o protestante, a lo mejor no tienes ninguna religión, pero tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué debo hacer? Me preguntarás. Número 1, arrepiéntete. Llámale, como le llama Dios pecado, al pecado que tienes en tu vida. Dios dice que vives en pecado, dile, sí Señor, vivo en pecado, y tú lo sabes mejor que yo. En segundo lugar, cree nada más en el nombre del Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que murió en una cruz hace 2000 años, y que a través de su muerte y de su sangre, Dios nos da una salvación gratuita. Por gracia somos salvos por medio de la fe en su nombre. Cree en Jesucristo como el Mesías y como el único que puede en este momento arreglar tu vida de pecado delante de Dios. Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón, permítele que entre en este momento a tu vida a través de estas palabras y dile, mi Señor y mi Dios, perdona mis pecados, perdona mi vida de ignorancia, de tinieblas, por no conocer tu palabra. Creo con todo mi corazón que Jesucristo pagó lo que yo merecía pagar, mi juicio y mi infierno. Ahora, Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón como mi Salvador y te pido que entres
en este instante a mi vida. Cámbiame, transfórmame internamente y hazme la persona que tú quieres que yo sea para que pueda vivir separado de un mundo corrompido que cada vez huele a basurero por las pasiones desordenadas de los seres humanos. Te doy las gracias porque salgo contigo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.